Para profundizar un poco más acerca de lo que está sucediendo en este momento en Argentina, le damos la bienvenida de inmediato a Tobías Belgrano, quien es consultor político, nos acompaña desde Buenos Aires. Tobías, muchísimas gracias por acompañarnos. Hola, buenos días. Muchas gracias por invitarme nuevamente. Tobías, ¿cuál es el impacto que ha tenido esta huelga en Argentina durante las últimas horas y sobre todo que a tan solo 45 días del gobierno de Javier Milei se esté enfrentando a esta situación? Bueno, nos encontramos frente a un gobierno que tiene una debilidad estructural de nacimiento, que es la falta de representación legislativa. Javier Milei cuenta con muy poca representación propia y la mayor parte de los votos que puede obtener para su ley ómnibus y para aprobar su decreto de necesidad y de urgencia incluye involucrar otros partidos como el PRO o la Unión Cívica Radical, algunos sectores de los radicales que puedan acompañar a la gestión, a los proyectos en el legislativo de Javier Milei y las reformas como es esta ley ómnibus, que es la que ha presentado el gobierno para desregular la economía y avanzar hacia una economía de mercado y reducir la intervención estatal. En esta ley ómnibus, que es la que se debatió ayer y por la cual se fue a la manifestación y al paro por parte de la CGT, son 4 los puntos que más ruido están haciendo internamente entre los gobernadores y el gobierno nacional. El primer punto de ellos es las retenciones. Las retenciones es un impuesto a la exportación de productos y servicios que el gobierno de Javier Milei pretende incrementar, sobre todo a generar el rechazo de los productores de soja por lo tanto de los gobernadores de la provincia de Santa Fe y de la provincia de Córdoba, que rechazan este punto de la ley ómnibus. Por otro lado, el gobierno nacional quiere cambiar la fórmula de movilidad de las jubilaciones. Las jubilaciones en Argentina se actualizan por inflación automáticamente por una fórmula que está establecida por el Poder Ejecutivo Nacional, y el radicalismo se manifestó en contra de un proyecto del gobierno que implica quitar esa fórmula y dar aumentos discrecionalmente de acuerdo a la cantidad de dinero que tenga el gobierno en ese momento para darle a los jubilados. Las privatizaciones de empresas públicas es otro tema delicado que está generando cortocircuitos con la Unión Cívica Radical y con otros sectores que lo que proponen es que se traten las privatizaciones por separado, independientemente de las decisiones independientemente de esta ley ómnibus, es decir, proyectos de ley puntuales para privatizaciones de cada una de ellas. El gobierno de Javier Milei, que inició con una idea a fuerza de nosotros no negociamos con la casta, está negociando con diputados de todo el espectro político para pasar sus reformas. Y el último punto, que es el que más dudas y polémicas está generando en todo el arco político, en toda la sociedad argentina, sobre todo de una perspectiva constitucional, es la cuestión de las facultades extraordinarias. El gobierno está pidiendo que se le den facultades extraordinarias para gobernar en un contexto de emergencia económica, para pasar leyes por encima del poder legislativo. Y ahí hay una cuestión de que muchos diputados no quieren aprobar este tipo de facultades extraordinarias por el hecho de que temen que las reformas que están siendo las más controversiales y que no van a pasar por el legislativo, porque el legislativo las va a vetar, temen que si se le otorgan al gobierno nacional esas facultades extraordinarias, las reformas que el legislativo vetó hoy o la semana que viene cuando sea la sesión sean reimpuestas por el Poder Ejecutivo con el acceso a esas facultades. Y además de esto, Tobías, hemos visto cómo el gobierno, por supuesto, como ya también lo hacía una bandera durante su campaña, el que el Estado tuviese una menor intervención política, una menor intervención a nivel general. Por ejemplo, se habla de privar de derechos, por ejemplo, a algunas clases trabajadoras, otras vulnerables. Sin embargo, a la vez se acusa a ciertos sindicatos, que en este caso son los que están llamando a estas huelgas, de defender realmente sus privilegios. Es un choque también que hay allí de posiciones. Bueno, la huelga que se dio ayer no solo estuvo en el marco de los trabajadores formales y particularmente de los muchos trabajadores estatales que están viendo licuados sus sueldos por el gobierno nacional por una estrategia de ajustar el gasto público para reducir la inflación y alcanzar el superávit fiscal y reordenar las cuentas públicas. Muchos trabajadores, además de ese sector, hay trabajadores que tienen que ver con la promoción científica como el CONICET, espacios de la cultura, del arte,
y distintos sectores. No solo hubo sectores del sindicalismo más tradicional y combativo de trabajadores formales, sino también de distintos sectores. También hubo movimientos sociales que se encuentran directamente en la informalidad. Los movimientos sociales, para que recordemos, son grupos de desempleados que están fuera del sistema formal y que hacen empleo informal y están nucleados por ese empleo. Entonces había una multiplicidad de sectores que fueron a manifestar el día de ayer. Hay un debate entre el gobierno nacional y los sindicatos entre cuántos fueron los números. El gobierno nacional dice que fueron 40.000 personas solo en la ciudad de Buenos Aires. El sindicalismo dice que en todo el país se movilizaron 1,5 millones de personas en reclamo contra eso. Por supuesto que la realidad probablemente se encuentra en el medio de los dos números, pero lo que sí podemos decir es que la Plaza de los Dos Congresos estuvo llena ayer de manifestantes en enero, que es una época de vacaciones donde la mayoría de la gente no está en la ciudad de Buenos Aires. Es decir, el sindicalismo el día de ayer mostró fuerza y mostró su capacidad de movilización en un gobierno que recién empieza hace un mes. Entonces hay una frente a estas cosas, el sindicalismo tradicional peronista está marcando la cancha al gobierno de Javier Milei de hasta dónde pueden llegar sus reformas, porque nosotros tenemos esta capacidad de movilizar y vamos a ir en contra de tus reformas y vamos a movilizar a esta gente si es necesario. Tobías, y además parte del shock, ¿no?, que ya prometía Javier Milei. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy en Noticias Globovisión Internacionales. No, muchísimas gracias por invitarme nuevamente. Desde Buenos Aires, Argentina, Tobías Belgrano, consultor político. Como lo hemos mencionado anteriormente, esta huelga general que se ha registrado en Argentina, también se registraron movilizaciones en México y Colombia. Vamos a seguir revisando más información en materia internacional. Al regreso.